En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Hola, hola, querida audiencia. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Un día especial el que el Señor nos regala. Nuevamente estar acá, listos, preparados para poder abordar temas importantes, temas de actualidad, los cuales son necesarios tocarlos, necesarios aprenderlos, conocerlos para observar las problemáticas de nuestro mundo actual. Por supuesto, sin dejar de un lado que todo lo que hacemos lo hacemos desde una perspectiva, desde un filtro bíblico-teológico, porque sin lugar a dudas la iglesia tenemos esa obligación de aprender. Así que bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos. Bienvenido, hermano Eddie. Amén. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en cabina, hermano Carlitos, hermano Oscar también que está en controles hoy. Y pues qué privilegio de parte de Dios poder estar nuevamente en Radio Cultural Amigos para Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenidos todos, esperamos que ustedes estén pendientes ahí y que estén ahí interactuando con nosotros, ¿verdad? En este tiempo de programa. Interesante, hermano Eddie. Seguimos con nuestra serie sobre la ideología de género. Así hemos es. venido tratando aspectos muy importantes con respecto a ello y continuamos, apreciar la audiencia, continuamos estudiando y vamos a ver un aspecto fundamental dentro de los orígenes de la ideología de género, y lo cual hoy podemos ver tal vez de una forma distorsionada, ¿sí? Algo distorsionada esa temática, pero queremos comentarles, apreciar la audiencia, que hoy nuestro tema dentro de nuestra serie sobre la ideología de género es los orígenes del feminismo radical y la crisis de la masculinidad. Y queremos también decirle que este programa no es en respuesta a lo que sucedió 8 de marzo, ¿verdad? Sino que dentro de nuestra planificación de temática, este tema está totalmente planificado, por cierto, y en cuanto a ello, pues si Dios en su soberanía nos permite poder hablar acerca de eso. En nuestro programa anterior, hermano Eddie, hablamos un poco de cómo la parte de la ideología de género es una amenaza real. ¿Sí? Así es. Una amenaza real, es algo que está muy bien estructurado en distintos entes políticos, educativos, y tremendo, hermano Eddie, tremendo. Tuvimos la oportunidad de estar aprendiendo este fin de semana de aspectos muy detallados en cuanto a cómo esta ideología está ganando terreno. Así es, y yo creo que el punto de que es una amenaza real es muy importante, de que como iglesia no olvidemos que somos la iglesia, ¿sí? Amén. De que como iglesia, como discípulos del Señor, estamos deseosos de aprender, deberíamos de estar deseosos de aprender y de defender la verdad bíblica, de defender el Evangelio de Jesucristo frente a todas estas vamos a decir, corrientes anticristianas, ¿verdad? Corrientes que quieren, ya lo vimos en programas anteriores, que quieren desaparecer el cristianismo. Literal. Exacto, no es algo pasivo, sino que es algo agresivo, y pues qué importante es que abordemos estos temas actuales, como ya usted decía, hermano Carlitos, desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la forma en que Dios ve todo esto? Así es, orígenes del feminismo radical y la crisis de la masculinidad. Tenemos que decir que este programa será dividido en dos. Apreciable audiencia, consideramos no terminar hoy la parte del feminismo radical y luego tomar lo que es la crisis de la masculinidad, porque tenemos que explicarlo y consideramos que esto va de la mano, pero también queremos recordarles que estamos en redes sociales, hermano Eddie, y la pregunta del día, sí, queremos que usted sea parte, recordando ahí nuestras redes sociales, donde nuestro hermano Eddie nos explica ¿en dónde estamos, hermano Eddie? Así es. Bueno, para empezar, queremos, hace un momento, hermano Carlitos hablaba de una amenaza real, que fue nuestro tema anterior. Queremos comentarles que si ustedes no escucharon este episodio anterior, que lleva como tema la ideología de género como una amenaza real, ya está en Spotify y también lo tenemos en YouTube y en Google Podcast. Así que si usted tiene ahí su teléfono y no nos escuchó, pues puede ir ahí a
a Play Store o App Ponerse Store al día. y descargar la aplicación y escucharnos, ¿verdad? Ahora también estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y queremos invitarle a que usted hoy pueda participar e interactuar con nosotros respondiendo a la pregunta del día. La pregunta del día es: ¿cuál es el rol correcto de la mujer en la sociedad de hoy? Tremendo, hermano. Es una pregunta muy... ¿Cuál es el rol o la función, vamos a decir así, o las funciones correctas de la mujer en la sociedad de hoy? No olvide usted que el tema de hoy es el feminismo radical. El siguiente programa abordaremos la crisis de la masculinidad, ¿verdad? Porque Exacto. entendemos que son necesarios ambos temas. Sí. Para poder unirlos, entenderlos por separado, para poder luego unirlos y ver cómo esta situación está afectando nuestra sociedad. Y creo que todo radica, hermano Eddie, desde una perspectiva en donde no comprendemos en realidad lo que la Biblia claramente expone de cuáles son los roles específicos. Pero esperamos que nuestra audiencia pueda participar en la pregunta del día, y a la mitad del programa pues vamos a estar allí comentando un poco las respuestas que ustedes nos den. Así que antes de iniciar ya en tema con nuestro hermano Eddie, queremos invitarles también a nuestra audiencia que usted pueda escuchar esta alabanza, la cual es de mucha bendición. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
decidió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bendecida alabanza la que hemos escuchado. Nos muestra cómo el Señor en su misericordia llena nuestras vidas. Es suficiente. ¿Verdad? Amén, amén. Vamos a nuestra base bíblica, hermano Eddie. Voy a tener el privilegio de leer lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26, el cual dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, es un texto que nos da una buena base, apreciable audiencia. ¿Por qué? Porque venimos hablando de ideología de género, algo que viene, una ideología, la cual hemos explicado en programas anteriores, la cual tiene como objetivo desaparecer totalmente los principios creacionales en cuanto a la humanidad, lo que Dios estableció para nosotros. Y usted podrá preguntarse, pues, ¿y qué tiene que ver el feminismo con la ideología de género? Déjeme decirle que mucho, porque es una ideología, llamémosla así también, una ideología la cual vamos a exponer hoy. Dentro de sus orígenes, hermano Eddie, hay muchas cosas buenas, pero por eso agregamos ahí, ¿verdad?, la que es la parte del feminismo radical, o como en algunos sectores de la sociedad se les llama los feminazis, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, entonces, existe una base muy importante en cuanto a ello. ¿Y por qué mencionar y por qué leer esta base bíblica? Porque entendemos, y lo hemos explicado en programas anteriores, apreciable audiencia, que Dios en su soberanía, en su poder y gloria, ha establecido roles específicos a cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer. La Biblia habla claramente acerca de cuál es nuestro rol, ¿sí? Y cuáles deben ser los pasos a seguir desde el ámbito familiar, ¿sí?, para poder llevar a cabo los objetivos y propósitos de Dios en esta tierra con relación a la humanidad, hermano Eddie. Sin duda. Dios desde el principio, lo vemos ahí en Génesis, en el pasaje que usted leía, ¿verdad? Cómo Dios asigna roles y pues abogamos, ¿verdad? Por esa base, pero también en esa base podemos ver que hay cierta igualdad. Claro. Igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Desde una perspectiva creacional, ¿no? Exacto, con pero roles distintos. también entendemos que Dios asignó roles distintos tanto a mujeres como a hombres, para que dentro de la familia, para que dentro de la sociedad funcionaran así, ¿verdad? O sea, que los roles de cada uno son diferentes, y eso históricamente ha sido así. Claro. Ahora, lo que el feminismo radical quiere hacer ahora es cambiar todo eso. Está una reingeniería de todo esto, y está dándole la vuelta técnicamente. Yo creo, hermano Eddie, que para poder hablar bien y para poder entender que nuestra audiencia nos pueda comprender, creo que no hay que poder tal vez revolver o confundir los términos, sería la palabra correcta, confundir los términos desde una perspectiva de que lo que es la defensa de la feminidad,
Exacto. al feminismo radical. O sea, Exacto. tal vez apreciable mujer que nos escuche, usted puede decir, ¿cómo está eso que los hermanos nos van a dar duro o algo por el estilo? No. Creo que tenemos que definir bien los términos, ¿sí? Así es. Lo que tenemos que hablar de la defensa de la feminidad, que no vamos a descartar que en la historia ha existido etapas de la historia los cuales han sublevado a la mujer a papeles deshonrosos, hermano Eddie. Y sí, no vamos a decir, no vamos a negar esa parte y lo vamos a ver en la parte de la historia. Y que aún hoy en día también ese papel de sublevar a la mujer como un tipo de instrumento, hermano de Dios, o un objeto. Objetalización, dicen Sí, ellos. también sucede, porque si por ejemplo vemos eso hoy en día, ¿verdad? Existe. Entonces, ahora, en la parte de la historia. Entonces, por eso queremos explicar bien, ¿verdad? Que tenemos que separar los términos, ¿no? No es la defensa de la feminidad, es una cosa, ¿sí? Y el feminismo radical es otra. Y puede existir gente, y tenemos que decirlo, aún cristianos, que pueden confundir los términos, ¿sí? Y puede manifestar mucha mujer cristiana a la cual decir, no, yo estoy en contra del feminismo radical. No, yo creo que es un error, ¿sí? Y vamos a tratar de explicarlo con relación a ello. Exacto, y pues como ya hermano Carlitos decía, usted podrá decir qué tiene que ver ideología de género con feminismo. Pues queremos decirle que en parte ideología de género viene de ahí, ¿verdad? Sí. Del feminismo radical. Entonces, de hecho, en uno de nuestros programas anteriores citábamos a una de las, vamos a decir así, madres o fundadoras de la ideología de género como la conocemos actualmente, y que también era una feminista radical, que era una francesa, Simone Beauvoir, ¿verdad? Ella, y era una persona que si usted la investiga se va a dar cuenta que estaba a favor de la pedofilia, a favor del aborto y muchas otras cosas que no edifican en nada la feminidad de la mujer, No, sino que al contrario destruyen o y deshonra. vamos a decir así, desfiguran Exacto. la imagen bíblica y eso especial que la mujer tiene, pues, que lo hemos dicho una y otra vez aquí, ¿verdad? Que Dios las hizo a ellas especiales. Y así ellas tienen que saberse y conocerse. Pero estos movimientos modernos, vamos a decirlo así como nosotros los conocemos, han venido a distorsionar esa imagen, a querer, ahí sí que en cierta forma que va contra los principios bíblicos, igualar al hombre con la mujer. Sí. Cuando tienen roles diferentes, ¿verdad? Cuando físicamente somos diferentes, o sea, tenemos funciones y roles diferentes en la sociedad de hoy y pues no vamos a negar, como ya lo hemos dicho, que existe cierta igualdad. Dios, con principios creacionales podemos ver nosotros en Génesis que hay igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero muchas veces se confunde eso, hermano Carlitos. Confundir el término igualdad. Yo creo Exacto. que por ahí va el asunto. Ahora, dado el énfasis que la ideología de género hace sobre las reivindicaciones, mire, esto es importante, de la mujer históricamente marginada y constatada la evidente crisis de la masculinidad que vivimos, nos hacemos eco de las siguientes palabras. Oiga esta frase: el hombre tiene miedo de ser hombre. Interesante. Y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. O sea, el punto está ahí en no entender y comprender nuestros roles, y que ambos roles son importantes. Pero todo radica en esto, hermano, de apreciar la audiencia. Todo radica en que el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene lo suficiente, por decir así. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Exacto, y por eso es tan importante que amarremos estos dos temas con el que vamos a ver en el otro programa, porque cuando nosotros hablamos de feminismo radical, también hablamos de crisis de la masculinidad. Claro, sin lugar o sea, a dudas. estamos hablando de hombres que no entienden su papel dentro del hogar, su papel dentro de la sociedad, su papel incluso dentro de la iglesia, vamos a decirlo así. O sea, cómo esto ahí sí que permea toda la sociedad, se metió literalmente, metió sus tentáculos en todos lados, en todos los círculos, en todos los estratos sociales, vamos a decirlo así, y cómo esta frase me llama poderosamente la atención, sinceramente. Sí. El hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. Ahora, hermano Eddie, ahorita lo vamos a observar en algunos datos históricos que vamos a dar con respecto al feminismo radical. Ahora, tenemos que decir algo, apreciable audiencia. Estos movimientos que decía, movimientos modernos, podemos decir que en nuestra modernidad o posmodernidad, sí,
alcanzaron auge, pero que tenemos que decirlo que en su momento en la historia tienen sus raíces. Tienen sus raíces y sus bases. El detalle es de que en aquella época de la historia, tenemos que decirlo así, Manuel, no encontraron un ecosistema perfecto para incubarse. ¿Ah? No encontraron. ¿Por qué? Porque existían bases bíblicas más sólidas allá por los años 1600, 1700, cuando hoy, como propusimos en un par de programas atrás, vivimos en una época en donde el analfabetismo bíblico y el embrutecimiento bíblico está a la luz del día, hermano Eddie. Exacto, y yo creo que hay algo muy importante que mencionar aquí. Hemos mencionado mucha historia en el programa, ¿verdad? Muchos datos históricos, algunos autores que se han citado acá, y uno de los autores que hemos citado más es Carlos Marx, ¿verdad? Del marxismo. Y si usted va a la historia, y yo creo que eso es parte de la historia universal que todos estudiamos en el colegio, ¿verdad? O en la escuela o en la universidad, nos vamos a dar cuenta que países, las grandes potencias mundiales y la mayoría de países siempre han luchado contra el marxismo. Sí. Siempre se ha luchado contra el marxismo, siempre se ha luchado porque esa corriente no se imponga. Ahora, ¿qué son las ideas? Que la ideología de Carlos Marx. Y ahora lo que se está viendo es que esta ideología se quiere imponer, ¿sí? O sea, ya mucha gente, o sea, hay grupos poderosos, vamos a decir así, con financiamiento muy grueso para imponer el marxismo. Ahora ya no, y nosotros qué estamos haciendo, ¿verdad? Cuando hay una evidencia histórica de que esto nos va a llevar al fracaso. Y lo más tremendo que no es una imposición política, sino es una imposición cultural. Exacto. En la parte educativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que en su momento, con una colonización ideológica con respecto a Manuel, sea más fácil poder tomar los poderes. Cambiar la forma de pensar de los niños. Exacto. Formar una nueva sociedad, formar nuevas personas con nuevas formas de pensar. Y ahí sí que la palabra que mencionamos en un episodio pasado del programa es desaprender. O sea, la familia tradicionalmente como nosotros la conocemos, pues nosotros conocemos papá, mamá, hijos, y esa es una familia monógama, como nosotros decimos, ¿verdad? Heterosexual. Pero ahora lo que ellos dicen es que es necesario desaprender, o sea, deconstruir, o sea, cambiar la forma en que nosotros vemos todo esto, y por eso quieren empezar. Ellos conocen los círculos claves, hermano Carlito, es necesario, ellos conocen por dónde empezar de manera correcta. Es un trabajo estratégico, sutil. Exacto, ¿sí? Y por eso ellos quieren entrar a las escuelas, quieren entrar al Ministerio de Educación, quieren entrar a donde están los niños. ¿Para qué? ¿Ya para están en el Congreso? Exacto, para decirles que no es necesario, no es la familia de papá, mamá, hijos, no es la única que existe. O sea que ese es un círculo de opresión, es lo que ellos dicen, y que hay otras formas de hacer familia, de tener, ¿qué? 2 papás o 2 mamás, y es realmente una cosa crítica. Tremendo. Ahora, crítica. Sin pretender generalizar, concluyendo que en todos los hombres y mujeres sea así, ¿sí? No vamos a decir eso. No podemos obviar que el empoderamiento de la mujer a costa del empobrecimiento del hombre se dio desde el feminismo radical y la crisis de la masculinidad, evolucionando el feminismo a partir de los años 60 y la crisis de la masculinidad a partir de los 80 con la llegada de la posmodernidad. Ahora, hermano Eddie, al cambiar la lucha de clases por la lucha de sexos, el marxismo cultural comenzó en un enfrentamiento entre los géneros que resquebrajó los conceptos de diferenciación y complementariedad. Mire qué importante esta parte. El objetivo, ¿verdad? Perder los roles, como estábamos diciendo, la diferenciación y la complementariedad. Ahora, pilares básicos de la unidad matrimonial y por lo tanto familiar y por lo tanto social. Entonces, es importante. Llama la atención cómo estos movimientos quieren resquebrajar, como usted decía, hermano Carlitos, los conceptos de diferenciación y complementariedad. Porque, bueno, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Usted pone a una mujer y a un hombre frente a un niño y el niño va a decir que son diferentes. Es una locura tratar de decir que hay igualdad ahí, biológicamente hablando, ¿verdad? O sea, y qué interesante es ver también cómo se está resquebrajando también los principios de complementariedad. Recordemos que hombre y mujer
se complementan. Exacto. Exacto. Sus roles son Exacto, complementarios. Son complementarios. Ahora, y lo que estos movimientos buscan, lo que el feminismo radical busca y lo que la ideología de género busca es destruir estos conceptos, destruir esos principios de complementariedad. Sí, qué importante es ver esta forma y cómo el feminismo radical se disfraza, ¿verdad? De derechos, de defensa de derechos de la mujer, cuando detrás de todo eso hay un paquete escondido que estamos llamados nosotros a descubrirlo y ver la verdad. Exacto, eso es muy importante entenderlo, apreciable audiencia, ya que es donde lo que decíamos, donde radica la esencia de todo esto. Ahora, hermano Eddie, hablemos un poco de que no vamos a negar que en la historia, sí, han existido épocas en la historia en donde la mujer ha sido relegada a un papel denigrante, sí, en donde fue tratada tal vez como un objeto. Ahora, esto lo veíamos en nuestras series anteriores, en donde aún si hablamos de los tiempos bíblicos, en una cultura judea o judía, como dijimos, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo, podemos decir que la mujer, hermano Eddie, había sido relegada a un papel totalmente erróneo, ¿no? Exacto. Un papel totalmente erróneo. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿quiénes fueron los primeros que a la mujer se colocó en el lugar que debía? Podemos decir que el cristianismo, hermano Eddie. El cristianismo. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar un poco acerca de la historia ahorita, pero tenemos que dejar bien claro que nuestro Señor Jesucristo le dio un lugar importante a la mujer en el momento de que Él hizo su ministerio en esta tierra. Entonces podemos decir que la mujer volvió a ser puesta en su lugar en los principios del cristianismo. Ahora, en la historia continuó, ¿sí? La historia después de Cristo continuó y nos damos cuenta que en la época medieval volvió a caer esta problemática nuevamente, y es allí entonces en donde surgen los problemas, hermano Eddie, y donde surgen estos movimientos, ¿sí? Pero vamos a observar varios aspectos de la historia y se van a dar cuenta ustedes que en sí la esencia del colocar a la mujer en su lugar, en su momento, en un principio, no tenía nada de malo. El problema fue cómo fue evolucionando el término de feminismo radical. Así es, y ese es un punto importante para que lo consideremos de cómo este feminismo se ha disfrazado, como decíamos anteriormente, para tener una máscara de defender aparentemente los derechos, pero que detrás de todo eso hay algo bien estructurado, ¿verdad? Que daña no solo la masculinidad, sino también la propia feminidad de las mujeres. O sea, se está destruyendo la feminidad bíblica como nosotros la conocemos, la feminidad, y vamos a decir también un poco tradicional, ¿verdad? Como se conoce, estos grupos la quieren destruir. Entonces, creemos nosotros que debido a su importancia es necesario explicar los orígenes del feminismo radical o de género, ¿verdad? Y también los de la crisis de la masculinidad. Entonces, para poder entender este movimiento de muchos, porque muchos de nosotros cuando oímos feminismo, ¿verdad? O sea, entendemos de primas a primeras, vamos a decir lo que es defensa de la mujer, ¿sí? Defensa de los derechos de la mujer. Pero el feminismo actual, y ya más adelantito en la cápsula del día vamos a estar poniendo un ejemplo de cómo las cosas se pueden torcer. De cómo un movimiento como este en pro de que nació bien, vamos a decirlo así. Sí. Nació bien, peleó muchas cosas buenas para las mujeres y un 100 ahí, ¿verdad? Exacto. Pero hay que decirlo que también fue un instrumento político, un instrumento para dominar masas en cierta forma, y que se ha tergiversado, y que en la actualidad nosotros vemos un feminismo torcido realmente. Totalmente. Radical, torcido, en donde se les pide a las mujeres dejar su papel, sus roles y saltar a un puesto que realmente bíblicamente no les corresponde, y que se está violando la ley de Dios, y que al mismo tiempo de una violación a la ley de Dios,
las desfigura a ellas como mujeres, ¿verdad? Desfigura la feminidad bíblica, desfigura eso especial que ellas tienen como mujeres. Es interesante ver de que aún dentro de sus postulados, hermano Eddie, existen muchas contradicciones. Porque, por ejemplo, tienen un famoso hashtag el cual dice ni una más. Ni una más, o sea, se refiere a ni una muerte más, ¿verdad? Entonces, qué irónico que ellas quieren proponer, por ejemplo, ni una muerte más. Y el feminismo radical es el impulsor total de el aborto, por poner un ejemplo. O sea, ¿cómo es eso que ni una más? Y estén diciendo que los niños sean muertos en el vientre de su madre. O sea, cuestiones irónicas, y tenemos que decir a la audiencia que detrás de todos estos movimientos abortivos a nivel mundial, sí, está el feminismo radical. Mucho hablamos del holocausto, mucho hablamos de cosas, ¿verdad? Pero desde 1920, desde que el movimiento radicales, del feminismo radical, han comenzado a surgir, estamos hablando de aproximadamente 144 millones de muertes por aborto. Decíamos, nos dábamos cuenta el fin de semana, ¿verdad? Que todos los abortos que se han hecho en el mundo desde esas fechas para acá son aproximadamente la población de China. Exacto. O sea, imagínese usted, 1.400 millones de personas. 144 mil millones de niños muertos. Qué importante es reflexionar realmente sobre esta parte. Bien, hermano Carlitos, vamos hoy a nuestra cápsula del día. Nuestro espacio de medio programa. Cabal, y queremos animarles a ustedes a que ustedes vayan allá a sus redes sociales y puedan responder a la pregunta del día. ¿Cuál es el rol correcto de la mujer en la sociedad de hoy? Recuerde que el tema que hoy estamos tratando es feminismo radical. Sí, usted lo puede enviar sus respuestas vía Facebook, vía WhatsApp al 4075-1111 y 3046-8054. Así que le animamos a que usted pueda interactuar con nosotros, y en nuestra cápsula del día hoy queremos hablar pues de un día especial, ya lo decíamos al principio, ¿verdad? El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, hermano Carlitos, sí. Y pues hay que decirlo, ¿verdad? El Día de la Mujer tuvo un inicio también bueno, así como decimos del feminismo original, de esa corriente que defendía los derechos femeninos de la mujer. Pero algo pasó, hay algo, no sé si usted vio las noticias este fin de semana, no sé si usted vio las noticias hoy en la mañana o ayer lunes, perdón, yo estoy iniciando la semana hoy martes. Pero en Guatemala se celebró ese día, hubo una conmemoración, y a nivel latinoamericano, especialmente en México, hubo un movimiento, hubo una iniciativa que se llamaba, la iniciativa se llamaba El 9 Nadie Se Mueve. Uh-huh. Así se llamaba en Facebook, hubo un hashtag ahí que estuvo en los primeros lugares a nivel mundial. Y en donde se dio un fenómeno de que en México muchas empresas cerraron ese día porque las mujeres no llegaron a trabajar en forma de protesta, ¿sí? Entonces, pero en Guatemala, ¿qué pasó? Bueno, vayamos así rápido. Si usted va ahí a las noticias y pone ahí Día de la Mujer en Guatemala 2020, se va a dar cuenta que hubieron algunas marchas pacíficas, pero también hubieron algunas marchas que se salieron de control. Vimos, y ahí el detalle. Exacto, vimos videos, imágenes de cómo mujeres destruyeron parte de edificios públicos en la ciudad de Guatemala, rompieron ventanas, puertas, pintas, hicieron un montón de cosas que nada que ver, ¿verdad? ¿Y esto en nombre de qué? En nombre del feminismo. En nombre de la mujer. En nombre de la... Y vimos... ¿Por qué decimos esto? Porque ellos lo hacen en nombre de la mujer, en nombre de defensa de los derechos de la mujer. Ahora, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Si usted va e investiga quiénes son los que están detrás de todo esto, se va a dar cuenta que son personas de la Universidad de San Carlos, líderes de la Universidad de San Carlos, líderes de otras universidades también, personalidades importantes dentro del Congreso también que están a favor de todo esto. Incluso vimos a un diputado posteando realmente unas cosas que daba hasta pena leer, que un funcionario público estuviera... Aldo Dávila, y también vimos a un diputado que
que se llama Samuel Pérez, cómo él aprobaba en cierta forma esta parte. Personalidad muy importante, es un empresario también vía Twitter, también estaba aprobando estas cosas, o sea, cómo el destruir puede aprobarse, o sea, en nombre de los derechos de la mujer. Y alguien decía, o sea, muchas mujeres también vimos que publicaron y pusieron, esto no me representa. Exacto, muchas mujeres, incluso las mujeres que entienden su papel dentro de la sociedad y que entienden su rol dentro de esa feminidad bíblica de la que estamos hablando, muchas de ellas postearon en sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Facebook, pusieron ahí las fotos, ¿verdad? Y pusieron, esto es la celebración del Día de la Mujer, a mí no me representan. Amén. Porque ¿saben qué es lo tremendo, hermano Carlitos? Y que realmente nosotros ignoramos muchas cosas como sociedad, ignoramos muchas cosas, es tiempo de informarnos. ¿Sabe? Amén. Esta gente, estas protestas las han hecho en nombre de la sociedad civil, ¿sí? ¿Sabe? Eso es lo tremendo. ¿Sabe? En Guatemala hay una, vamos a decir así, un órgano o un grupo de gente que agrupa a las asociaciones que representan a la sociedad civil. ¿Sabe usted quién es la sociedad civil? Nosotros somos la sociedad civil. Y allá en Guatemala hay un grupo que dice representarnos. Interesante. Y dentro de ese grupo hay organizaciones pro ideología de género, hay organizaciones pro aborto, hay organizaciones... Que son la mayoría, hermano. Exacto. Hay organizaciones izquierdistas, hay organizaciones que alteran el orden público como estas del 8 de marzo. Entonces, ¿y en nombre de qué? De la defensa de los derechos de la mujer. Decimos, la violencia no es el camino. No es el camino. La violencia no es el camino. Lo decimos ahora y lo sostendremos siempre. Y no solo en nombre de los derechos de la mujer, hermano, sino en nombre de la población. Exacto. Supuestamente. Ese es el detalle, ¿verdad? Ellos dicen, ese es el decir de ellos. Y usted puede leer en las noticias. Representantes de la sociedad civil se reunieron con la embajada de tal país. ¿Sí? Exacto. Y son ellos. Exacto. Y dicen que ellos nos representan a nosotros. Dios mío, la cosa está tremenda. Sí. Es importante ver esta parte, hermano Eddie, de cómo eso se está propagando, cómo ellos ocupan puestos importantes. Sí, están metidos en todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y también ya me llamaba la atención, hermano Eddie, ya para ir terminando esta cápsula y luego pasar a la parte de las respuestas, que tenemos algunas respuestas ahí en nuestras redes sociales, es de que me llama la atención un video por ahí en redes sociales de que una iglesia centroamericana, Cordero de Dios, por cierto, tuvo la bondad de regalar una Biblia personalizada a cada uno de los diputados del Congreso de la República. Muy buena acción, pero me llamó la atención de algo. Se para este señor Aldo Dávila, por favor escuche bien ese nombre, presta la audiencia, porque lamentablemente que le estén dando publicidad a este nombre. Pero tenemos que decirlo. Este hombre es un diputado, sí, el cual entró por el partido WINAC, el cual está declarado totalmente homosexual. Se levanta en cualquier puntito que tenga que ver con la palabra de Dios o con los principios judeocristianos. El hombre, dice que hombre, ¿verdad? Es hombre, es hombre biológicamente, ¿verdad? Se levanta y va y habla totalmente en contra de lo que es la palabra. Sí, mire qué interesante. Es interesante ver cómo en este video que yo le cuento que sucedió en el Congreso estos días, este hombre se levanta y en resumen, no voy a decir todo lo que dijo, pero en resumen dijo, no se les olvide que aquí legislamos en base a la Constitución Política de la República, no en base a la Biblia. Somos un país laico, así que tómenlo en cuenta, punto. Mire qué tremenda. Exacto, y fueron muchas las reacciones al tweet, a la publicación de Aldo Dávila. Él puso la foto de su Biblia, él puso la foto de la Biblia porque la Biblia llevaba... esta iglesia, la iglesia que dio las Biblias, se tomó también la tarea de poner el nombre de cada diputado en la pasta de la Biblia. Exacto. Impreso, ¿verdad? Entonces, él fue llegando y en su curul de diputado encontró la Biblia que decía Aldo Dávila, y él tomó una foto de la Biblia y puso ahí posteó en sus redes, entre signos de admiración, Estado laico. ¿Sí? Alguien le respondió y le puso Estado laico, sí, pero no ateo. Entonces, una cosa es la laicidad, ¿verdad? O el Estado laico como tal, pero el Estado laico para algunos tal vez que no tienen alguna idea, el Estado laico quiere decir libertad
de religión. religión, ¿verdad? O sea, que usted es libre de profesar cualquier religión. O sea, no quiere decir que es un estado ateo. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es un estado laico. ¿Por qué? Porque permite la profesión o la divulgación, vamos a decirlo así, de cualquier religión de sus habitantes, pero no quiere decir que es un estado ateo. Incluso hemos visto nosotros a muchos funcionarios de Estados Unidos, incluso del mismo Donald Trump, citar la Biblia, Exacto. ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere decir que sea un estado ateo, ¿verdad? Ahora, hermano Eddie, yo creo que el decir estado laico en muchos círculos es hasta ridículo. ¿Por qué? Porque si nos vemos a los orígenes de las constituciones, oiga esto, todas las constituciones políticas, todas las constituciones de gobierno a nivel mundial, tenía la oportunidad de leer un artículo al respecto. La raíz de todas las leyes en este mundo, hermano Eddie, están en la Biblia. Exacto. O sea, por favor, las raíces de las leyes comunitarias, de las leyes de orden a nivel mundial, su base es la Biblia en la época paleontológica, desde donde usted quiera, ¿sí? La época medieval, desde los primeros tiempos de la humanidad en esta tierra. La raíz es Dios. O sea, eso está ridículo esta parte, pero como hemos tratado, yo creo que todos estos términos, hermano Eddie, han venido con el objetivo nada más de poder tal vez agradar a ciertos sectores, ¿verdad? Se han tergiversado. Pero bueno, tenemos mucho que hablar de esto, pero vamos a seguir con nuestro tema. Pero antes, hermano Eddie, las respuestas a la pregunta del día nos saluda nuestra hermana Sandri Morales, ¿sí? Desde Maryland, si no estoy mal, nos dice, con respecto a la pregunta del día: saludos, hermanos, no se nos debe olvidar a nosotras las mujeres que fuimos creadas de la costilla del varón con el propósito de ser ayuda idónea de nuestro esposo. Somos llamadas a ser instructoras de nuestros hijos. Dios nos formó con tanta especialidad que es más que un privilegio llegar a tener tantas funciones como madres, chef, maestras, consejeras, abogadas, etcétera. O sea, ella da lugar importante, nuestra hermana Sandri da un lugar importante a el rol familiar, el rol de instructora de hogar. Qué importante. Interesante comentario de nuestra hermana Sandri y un saludo, ¿verdad? Saludo especial. Que siempre se reporta a ella. Lo que nuestra hermana está aquí diciendo, hermano Eddie, es lo que llamamos hoy de la base de la vida de la iglesia post-reforma. Exacto. Allá por 1700 aproximadamente, después de la guerra, los 30 años, que fue un desfase total de la historia, por ejemplo, de la iglesia pudo tener un renacer, llamémosle así, ¿sí? Y le llamamos al siglo de la explosión misionera, por ejemplo, y del impacto de la iglesia, hermano Eddie, sucedió por tener un cuadro familiar muy bien formado. Mire qué interesante. Exacto, interesante el comentario de nuestra hermana, así que muchas gracias. Un saludo especial, ¿verdad? Exacto, y les invitamos a que ustedes puedan seguir ahí respondiendo en las redes sociales, ya sea nuestro WhatsApp o también vía Facebook. De momento volvemos al tema, hermano Carlitos, feminismo. El tiempo nos está comiendo. Feminismo radical. La corriente feminista comenzó como una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre debido al abuso de ellos que ellos mismos produjeron por su pecado. Prontamente este movimiento, o sea, el feminismo radical, se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. Ese es el detalle. Qué interesante es esta parte. Y el feminismo como movimiento formal tuvo sus inicios en los años 1700 con la búsqueda de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, obtener un grado académico, derecho a administrar y obtener propiedades. Todas estas cosas son justas y nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre. Hasta ahí todo bien, hermano. Exacto. La primera ola del feminismo podemos llamarle. Exacto, ¿sí? De la muy época bien. post-reforma, ¿verdad? En donde la reforma... Bueno, no tenemos que dejar de un lado que si le queremos llamar así, la primera ola de reivindicación es el cristianismo. El cristianismo, nuestro Señor Jesucristo ubicó, vino a levantar el papel de la mujer. El papel de la mujer lo llevó al lugar que Dios le ha dado. Sí, que la cultura, pues tanto la cultura grecorromana como la cultura judía habían relegado a un papel más bajo de la mujer.
nuestro Señor Jesucristo, si queremos llamarle por ola, ¿verdad? La primera ola entonces de reivindicación de la mujer es el cristianismo. Exacto. Si luego vamos allá, reforma en la época medieval, había, hermano Eddie, relegado también a la mujer nuevamente. Sí, y la reforma protestante, por cierto, Lutero y sus 95 tesis y todo lo que sucedió post eso, reivindicó también el papel de la mujer, el cual estaba como un cero a la izquierda en la sociedad. Pero mire qué interesante lo que usted menciona, cómo comenzó, o sea que las bases, hermano, podemos decir que no eran tan malas, ¿no? Exacto, o sea, vemos buenas intenciones detrás del levantamiento de algunos grupos de mujeres, pero el problema está en lo que viene. Exactamente. Ahora bien, lo que comenzó como un simple reclamo de derechos esenciales sin interrumpir con los roles de género, se convirtió en la lucha de destruir los valores judeocristianos que enarbolaban la idea bíblica de que ambos, hombre y mujer, tenían igual valor, pero con diferentes roles. Ahí está el detalle. Ahí está el punto, mire. Así se da comienzo allá por 1960 la segunda ola de la batalla feminista por minimizar y anular la belleza peculiar que Dios al crear roles para ser mujer. O sea, ahí se comienza a tergiversar. Y cuando hablamos de olas, hermano Eddie, tal vez podemos decir que por 1960 se manifestó tal vez de una manera más presencial, llamémosle así. Pero que en realidad, allá por 1800, 1900 y lo que usted mencionaba, Simone de Beauvoir, ¿verdad? Allá por 1930, 1920 ya comenzaban estos movimientos. Exacto. Estos movimientos de ridiculizar la Biblia, de ridiculizar el papel de la mujer como, por ejemplo, usted le dice a una feminista, está llamada a ser una madre criadora para tu hijo, ella lo puede agarrar a garrotazos a usted. Si es Exacto, posible. lo que se va a ganar va a ser insultos, ¿verdad? Exacto. O va a decir que estamos locos. Exacto, o sea, el objetivo en sí, yo creo, hermano Eddie, que detrás de todo esto hemos entendido y le hemos platicado otras veces en un principio, no descartamos y decimos que quien está detrás de todo esto es Satanás, ¿no? Satanás. Exacto. Todas estas ideologías. Ahora, y la esencia de todo esto, más que la defensa, hermano Eddie, de los derechos de la mujer, yo veo más bien un odio hacia la palabra de Dios. Un odio hacia Dios específicamente, ¿sí? El cual es la raíz. Y llamaba la atención, y cito las palabras del profesor Gonzalo Chamorro, hermano Eddie, en la conferencia de fin de semana, ¿verdad? Que él nos testificaba acerca de un encuentro con un ateo. Cuando un ateo se levanta en una reunión, ¿no? En una universidad, y dice, es que yo considero que ustedes son ridículos al estar hablando de un Dios que no existe. Yo soy ateo, dijo, ¿verdad? Y me llama la atención que pregunta, y ¿Ateo ¿tú eres ateo de qué Dios? No, pues es que ahora hay tantos dioses, le dice, ¿verdad? Pero ¿de qué Dios eres? No, del de ustedes. ¿Y por qué sos ateo? ¿Por qué sos ateo del Dios nuestro si no existe? Le dice. Si ustedes argumentan que no existe, entonces ¿ateo a quién? O sea, más bien, hermano, lo que existe aquí es un odio. Exacto. Una revelación a la verdad, y lo que dice Romanos capítulo 1, ¿sí? Una revelación a la verdad de Dios, un odio hacia el Señor, el cual desde el principio ha venido siendo, lo vemos desde la perspectiva de las luchas en el inicio del pueblo de Dios, cuando los pueblos querían atacar al pueblo de Israel, es porque existía eso, ¿sí? La realidad, como decimos, Satanás detrás de todo esto, ¿sí? Tergiversa, apreciable audiencia, y hay que tener mucho cuidado con que nosotros como iglesia también estemos involucrados en estos papeles, hermano Eddie. Exacto. Y es importante ver cómo este feminismo ha ido o tiene el propósito de minimizar y anular la belleza peculiar que Dios dio al crear roles para ser mujer. O sea, Dios desde el principio, estimados oyentes, estableció, ¿verdad?, roles tanto para hombres como para mujeres. O sea, no es de ahorita, ¿sí? Eso Dios lo dejó establecido así. Sí, está en su palabra. Y vemos cómo todos estos movimientos quieren destruir toda esa parte. Ahora, 3 etapas marcaron este periodo, estábamos hablando, ¿verdad? La primera de ellas fue la etapa en donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas. Aquí expusieron la insatisfacción que las mujeres tenían al tener que vivir conforme a unos roles que no admiraban ni abrazaban. Las feministas entendían que necesitaban buscar la liberación ya que habían sido oprimidas por su género.
argumentaban que habían sido consideradas como el sexo de segunda clase, que habían sido encarceladas en sus roles de ama de casa y madre, un rol tradicional pero opresivo al ser determinado por los hombres. Tremendo, ese es el argumento que ellas presentan. Pero veamos la segunda etapa también de esta ola. Las feministas nombraron al mundo. Mire, interesante. Se buscó redefinir y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología, la sexualidad de una perspectiva feminista. Esto es evidente al ver cómo el mismo lenguaje cambió, por ejemplo, de decir todos a que lo correcto sea decir todos y todas, por poner un ejemplo. Exacto. ¿Cómo hasta desde esa perspectiva, hermano Eddie, han venido trabajando La parte del lenguaje también. Estas señoras, ¿verdad? Exacto. Pero veamos la tercera ola, hermano Eddie. La última etapa fue la búsqueda de nombrar a Dios. Recuérdese, sí, recordamos, son 3 etapas. La primera etapa, Nombrarse ellas mismas. buscaron nombrarse a ellas mismas o definirse, vamos a decirlo así. Luego la segunda, nombrar al mundo. Entonces ellas, después de nombrarse ellas, procedieron a nombrar al mundo, o sea, cómo el mundo tenía que verlas a ellas. Y luego pasa a la búsqueda de nombrar a Dios. Aquí diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer con el cual había sido encarcelada. Se argumenta que la Biblia había sido escrita en un periodo patriarcal, por lo que había sido permeada por esa mentalidad. Ojo, Tremendo. una de las afirmaciones que particularmente nos asombran más es su insistencia en llamar a Dios, dice, Padre, Madre, Dios, y así no restringir con el lenguaje los aspectos femeninos que en su naturaleza él posee. ¿Qué le parece a usted? Esto está tremendo. O sea, como decíamos, y espero que nos comprenda usted, apreciable audiencia, de lo que veníamos hablando. En sus bases, sí, de la reivindicación de la mujer no había ningún problema, pero este movimiento fue evolucionando a tal forma que hoy está totalmente distorsionado y vestido y disfrazado con un solo objetivo. El objetivo es la destrucción de los principios y valores bíblicos, sí, la destrucción del cristianismo, porque ellos entienden de que el cristianismo es el último escalón a poder gobernar, el poder destruir. Saben que los que están haciendo la lucha hoy en día es la iglesia. El grupo que La presenta iglesia, oposición. Y hermano, tenemos que decirlo, la iglesia que sí está haciendo función de iglesia, porque encontramos también mucha iglesia, hermano Eddie, la cual no está enfocada en estos asuntos. Tristemente. Y es necesario tener en actualidad nuestra gente para aprender y conocer los roles correctos que la Biblia nos da y cómo como iglesia tenemos que aprender a tomar en cuenta esto. Sin duda, sin duda. Ahora, ya vimos un poco de historia del feminismo. Ahora pasemos a la actualidad en unos minutos a hablar sobre esto. El feminismo ¿Qué pasa? hoy. ¿Qué pasa con el feminismo hoy? ¿Sí? O sea, ya en nuestra cápsula dimos un poco de luz sobre esto. Ujú. Pero ¿qué es lo que la lucha feminista quiere hoy? Porque no ha cesado, hermano Carlitos. No, al contrario. No ha cesado, sigue vigente, sigue con poder, vamos a decirlo. Y en este momento experimentamos una búsqueda energética, escuche esto, de aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y la legalización del aborto. Es su principal bandera ahorita. Exacto. Ojo mujeres, mujeres cristianas que nos escuchan, ojo, porque hay que tomar muy en cuenta, por eso dijimos al principio del programa, hay que definir y hay que apartar los términos, ¿sí? No estamos hablando aquí, no es un programa en contra de la feminidad, sino en contra del feminismo radical, y tú tienes que aprender bien lo que hay detrás de la bandera del feminismo radical hoy en día, y volvemos a repetirlo, detrás del feminismo radical hoy en día es la búsqueda energética de la aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y la legalización del aborto. Además, hermano Eddie, La mujer es exhortada a hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo creo que esto no es nada nuevo para nosotros. tremendo. Y escuche, y a ignorar las costumbres de la palabra, de dejar que sea el hombre el que marque los pasos en el cortejo y en la relación de pareja. Mire qué interesante. Mire, bueno, vamos, nuestra concepción, y, tal vez un poco no sé, a hacer un poco coloquial el tema. Nuestra concepción es que cuando a un hombre le gusta una mujer en una relación de noviazgo, vamos a decirlo así, que es una de las cosas más comunes que nosotros conocemos, pues el que toma la iniciativa
es el hombre, ¿verdad? Hombre, Y sí. eso es natural, eso es tradicional, vamos a decirlo así. Exacto. Y en términos, hasta en la Biblia era así. Y aún cuando la joven sabe, cuando la joven le gusta el joven, dice, espero que me hable, ¿no? Porque- Exacto. Pero ellos están cambiando los papeles. Exacto. Sí, lo que están diciendo es que están también en contra de que sea el hombre quien marque los pasos en el cortejo y en las relaciones de pareja. Ahora, también yo sé que hay muchas frases que identifican a estos a los que en Guatemala se hacen llamar los de los pañuelos o pañoletas verdes, ¿verdad? Ujú. Que son los que están a favor de la legalización del aborto, que también son los que están pro ideología de género. Y hay que tener cuidado con esas identificaciones, hermano Eddie, porque nos hemos dado cuenta de un de pueblo cristiano que se coloca y dice yo soy pañuelo verde sin saber lo que hay detrás del pañuelo verde. Exacto, qué importante es eso. Y ellos lo que argumentan es que el cuerpo es mío, puedo hacer con él lo que quiera, ¿verdad? Una famosa canción aún, hermano Eddie, en el mundo sale y dice, ¿verdad? Cito la frase, soy soltera y hago lo que quiera. Esto viene de una parte, y nuestros jóvenes están escuchando esto. Miren la colonización ideológica, qué tremendo se está volviendo, ¿no? Exacto. Desde todo ámbito, este feminismo está trabajando fuerte para esa audiencia. No olvide que estamos hablando del feminismo radical, y el feminismo radical experimenta una búsqueda energética, vuelvo a repetir, de aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y la legalización del aborto. O sea, es ridículo. Por eso le decimos que ellas no pueden relacionarse, porque sacan algunas frases, por ejemplo, de la feminidad antigua, ¿no? Donde dicen que no, coloquemos a la mujer en el lugar que se merece. Sí, por supuesto, en la antigüedad sí, pero ellas están diciendo, no queremos que no se muera ni una más. Ajá, pero están promoviendo matar a un montón de niños en el vientre de su madre. O sea, Es lo más ridículo. son banderas, tal vez podemos llamar, hermano Eddie, que han utilizado la palabra feminismo, feminidad, para esconder toda esta pudrición social que ellos traen. Exacto. Pero la pregunta que debemos hacernos es qué tanto de este pensamiento ha entrado a formar parte del entendimiento y del ejercicio de la feminidad en la vida de las mujeres cristianas. Tremendo. Ojo, al observar el comportamiento humano, en este caso en particular el de las mujeres, nos atrevemos a afirmar que cada una de las mujeres lleva por dentro una feminista, entendiendo que el feminismo es la sublevación para vivir conforme al diseño bíblico de Ojo, Dios. Oído, hermanas. Y vamos, ciertamente los esfuerzos formales en el siglo XVIII, pero pensamos que ¿quién fue la primera feminista, hermano Carlitos? Eva. Eva, así que esto no es nuevo. No. Eva ignoró el liderazgo masculino y el feminismo busca la igualdad de roles. Eva actuó de forma independiente. Las feministas buscan hacer lo mismo. Eva pensó que había propósito fuera del diseño divino y las feministas siguen en la búsqueda de ese propósito sin Dios. Eva cuestionó la palabra de Dios. Las feministas cristianas buscan interpretar las escrituras para ajustar a su ideología y justificar sus pensamientos y filosofía en su vida, hermano Eddie. Tremendo, tremendo. La verdad es que tanto que hablar sobre este tema, ¿verdad? Pero El tiempo creo ha que ya llegado. vamos a ir terminando. Yo creo que a modo de aplicación, hermano Eddie, creo que tenemos que entender bien los términos, como hemos hablado, sí, hemos hablado mucho acerca de esto, y nuestras hermanas que nos escuchan, tenemos que tenga cuidado, aprendamos bien lo que hay detrás del feminismo radical. Así es. Leemos para finalizar 2 últimos comentarios enviados vía redes. Daily de León nos dice: las mujeres no estamos llamadas a competir con los hombres ni a tratar de probar si somos más capaces que ellos. Dios diseñó a la mujer para ser el complemento y ayuda idónea del hombre. Amén. Amén. Comentario muy bien atinado el de Muy, nuestra muy hermana buen punto. Daily de León. También Darwin Ríos Sagastume nos escribe: el primer rol de la mujer dentro de la sociedad. Es bien importante este comentario, mi hermano Carlitos. El primer rol de la mujer dentro de la sociedad es ser mujer. Ahí está, interesante. El ser de ella es ser mujer, tener derechos y obligaciones y ser madre y esposa. Excelente.
Rol bíblico. Rol bíblico. Gracias. Creo que vamos a formar una sociedad totalmente conforme a la palabra de Dios, apreciable audiencia, cuando nosotros, tanto mujer como hombre, ocupemos nuestro lugar bíblicamente hablando. Hoy hablamos mucho de feminismo, hermano Eddie. Nuestro próximo programa, si Dios permite, hablamos de la crisis de la masculinidad. Así que gracias, apreciable audiencia, por estar pendientes de su programa Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor nos lo permite, nuevamente estamos con ustedes el próximo martes, y así que ánimo en el Señor, recordando nuestra frase que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que Dios les bendiga grandemente. En la actualidad, como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.